El corazón es un músculo imprescindible del cuerpo humano. A la fecha sigue siendo un objeto de estudio en diferentes campos del conocimiento. En esta ocasión, mi compañero Raúl Rivas Buenas tardes. y su servidor Mauro Cortés les estaremos platicando sobre el electrocardiograma, generalidades y una implementación. Para empezar, quisiera plantearles los objetivos que tenemos en este trabajo, el cual fue nuestro objetivo general, el de implementar un electrocardiógrafo con un microcontrolador Atmega 328P, y nuestros objetivos específicos, los cuales fueron filtrar la señal del electrocardiograma con filtros digitales, además de poder desplegar digitalmente un electrocardiograma con base a la señal, pero ya filtrada y procesada. ¿Qué es? Bueno, un electrocardiograma es una prueba común e indolora que se usa para detectar principalmente problemas cardíacos y monitorear el estado del corazón. Esto lo hace mediante el registro de señales eléctricas de este órgano. Es ampliamente indicado en el ámbito médico para determinar afecciones como lo son arritmias, enfermedad de arterias coronarias, ataques cardíacos o comprobar la función de algunos tratamientos médicos como lo son los marcapasos. El principio médico biológico de todo esto es que el corazón tiene su propio marcapasos, que es el nódulo sinosal que podemos apreciar en nuestra imagen derecha. Esta sección se encarga de mantener el ritmo y el corazón atiende independientemente del resto del sistema nervioso. Y bueno, esto lo logra mediante reacciones químicas que crean impulsos eléctricos viajando por todo el sistema eléctrico del corazón. El funcionamiento de un electrocardiógrafo es mediante, bueno, comienza con la colocación de electrodos sobre la piel del sujeto de prueba o paciente al que se le medirán las señales eléctricas. Luego, estas son filtradas para eliminar ruido que podría alterar la medición o llevarnos a una interpretación errónea. Y finalmente, tenemos que esta señal se imprime o se representa en un gráfico llamado electrocardiograma. La frecuencia cardíaca es el número de latidos que tenemos, bueno, que tiene un corazón por unidad de tiempo. La medida estándar es el minuto y en un sujeto normal o lo que se considera normal en reposo es una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Si estamos por debajo de este rango, tenemos lo que se conoce en el ámbito médico como bradicardia. Y si superamos los 100 latidos por minuto, tendríamos entonces una taquicardia. Para el cálculo de la frecuencia cardíaca, vamos a medir la distancia entre los complejos QRS. Midiendo todas estas distancias, después vamos a obtener el promedio de estas. Y el promedio de estas va a ser nuestra frecuencia cardíaca. Como comentó mi compañero, tenemos que utilizar electrodos para poder medir la diferencia de potencial eléctrico que tenemos en el corazón. Esto lo vamos a hacer con las derivaciones bipolares, las cuales fueron creadas por Wilhelm Einthoven. Básicamente, este es el padre de la electrocardiografía moderna. Como podemos ver, utilizaremos la derivación 1, la cual está enmarcada en rojo, midiendo la diferencia de potencial entre la muñeca izquierda y muñeca derecha de nuestro sujeto de prueba. Utilizamos la tarjeta de desarrollo máxima, la cual está basada en Atmega 328P y es perfecta para proyectos de instrumentación biomédica gracias a su fuente de voltaje simétrico de bajo ruido, lo cual es ideal al momento de utilizar biopotenciales con un amplificador de instrumentación. Esta fue elaborada y diseñada por nuestra compañera Valentina Bastida. La implementación analógica comienza con un amplificador de instrumentación que tiene como entrada las señales en la derivación vista con nuestro compañero anteriormente. Luego esta señal es pasada por un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 40 Hz, que posteriormente pasa a un filtro pasaltas con una frecuencia de corte de 0.5 Hz. Y finalmente tenemos un offset que cumple la función de asegurar que nuestra señal tenga valores positivos. El diseño de nuestro circuito es el siguiente. Primeramente tenemos nuestro amplificador de instrumentación con una ganancia de 20 decibeles y abajo tenemos la señal pasada por este amplificador. Luego tenemos nuestro filtro pasabajas con una ganancia de 15 decibeles y la frecuencia de corte de 40 Hz. Y abajo podemos apreciar nuestra señal pasada por este punto. Posteriormente tenemos nuestro filtro pasaltas con una ganancia de 15 decibeles, con una frecuencia de corte de 0.5 Hz. Y en la parte de inferior podemos observar cómo ha progresado este proceso de filtrado. Y bueno, finalmente tenemos nuestro offset que tiene como resultado la señal que podemos apreciar en la parte de abajo.
La implementación fue la siguiente. Aquí tenemos a nuestra derecha, a nuestra izquierda, a nuestro sujeto de prueba, al circuito y como todo está conectado a un osciloscopio que podemos apreciar con mejor eh, ángulo en nuestra parte derecha, donde observamos cómo esto está en funcionamiento y cómo hay todavía algunos errores que eliminar. Y bueno, aquí tenemos nuestra implementación en video, donde está nuestro sujeto de prueba, la tarjeta máxima, nuestro circuito y cómo todo esto está conectado a un osciloscopio, donde lo observamos en funcionamiento. Y usamos el Arduino IDE para poder tener estos datos en la computadora. Igual a nuestra derecha está el código QR, por si alguien está interesado en verlo a más detalle. Como comentó anteriormente mi compañero, nuestra señal pasada por nuestro circuito analógico la vamos a llevar a un microcontrolador Atmega 328P, la cual vamos a conectar a su convertidor analógico digital y esta la vamos a conectar a un puerto serie de nuestra computadora, en la cual vamos a realizar nuestro procesamiento digital. Primero, por la digitalización, conectando nuestra computadora con la IDE de Arduino, vamos a obtener todos los datos de nuestro convertidor analógico digital. Esto lo vamos a conectar con Python, el cual se va a encargar de tomar las muestras. Nuestra frecuencia de muestreo son 100 muestras por segundo y vamos a tomar muestras de 65 segundos, donde 5 segundos simplemente van a ser de colchón para esperarnos y que se estabilice el sistema y no meter ruido a mediciones atípicas en nuestra medición. Esto nos va a arrojar un archivo de texto, el cual vamos a leer con MATLAB, en donde vamos a realizar el filtrado digital, vamos a obtener la frecuencia cardíaca y vamos a compararlo con las mediciones típicas de la frecuencia cardíaca. Aquí vamos a ver el procesamiento de la señal, como se vería en MATLAB. Primero tendríamos nuestra señal sin filtrar, la cual vamos a pasar por un filtro pasabandas de orden 9 con una frecuencia de corte de 60 Hz. Aquí vemos la respuesta de nuestro filtro y cómo actúa en nuestra señal. Aquí tenemos cómo actúa en nuestro segundo filtro, cuál es una pasabajas de 40 Hz de orden 11. Aquí vemos la respuesta y cómo actúa sobre nuestra señal. Y después calculamos la frecuencia cardíaca, como había dicho, vamos a medir la diferencia, la distancia entre cada pico y después vamos a obtener el promedio de estas distancias y así nos va a dar nuestra frecuencia cardíaca. Aquí vamos a ver la implementación digital en video. Empezamos con este Arduino, podemos ver el serial plotter, aquí como tenemos nuestra señal que se está digitalizando. Ahora pasamos a Python y en Python vamos a obtener las mediciones. Aquí vemos, tenemos 65 segundos donde vamos a empezar a medir. 5, como había mencionado, son de colchón, los cuales son para estabilizar el sistema. Y aquí vemos que se crea un nuevo archivo con las 6000 muestras, que equivaldrían a los 60 segundos de la toma de muestras. En MATLAB, primero leemos el archivo de texto. Y aquí ya lo tenemos. Como podemos ver, 6000 datos. Y vamos a ver la señal sin filtrar. Aquí ya tenemos nuestra señal digitalizada. Vamos a pasarla por el primer filtro. Y como podemos ver, aquí ya está con el primer filtro. Aquí vemos una comparación de la señal original y de la señal filtrada. Aquí vemos la respuesta del filtro. Y ahora vamos a ver cómo se ve con el segundo filtro nuestra señal. Vemos la respuesta de nuestro filtro. Vemos la comparación. Y aquí ya vemos nuestra señal filtrada. Ahora vamos a ver los picos prominentes y aquí es como calculamos la distancia entre los picos. Y aquí nuevamente tenemos el QR por si quieren ver este video a profundidad. Como conclusiones de este proyecto podemos decir que si bien mostramos una señal de electrocardiograma, este proyecto no debe ser usado para el diagnóstico médico, dado que sigue en la fase de prueba y desarrollo. Para llegar a este punto necesitamos todavía muchas más fases y pasar muchos controles para llegar a esta meta. Luego tenemos que mejorar la calidad de los componentes de nuestro electrocardiógrafo. Resultaría en una mejor derivación, una mejor calidad de la derivación obtenida. Y bueno, finalmente tenemos para que comprobar la funcionalidad de cada uno de nuestros componentes es algo esencial o algo muy recomendable para poder evitar problemas en nuestro circuito.
Como trabajo futuro, proponemos el utilizar cables de mayor calidad. También hacer una implementación de nuestro circuito en alguna placa PCB, además de un análisis profundo del electrocardiograma para poder detectar diferentes afecciones del corazón, como lo pueden ser arritmias cardíacas. Y por último, implementar el circuito de protección y aislamiento para garantizar la seguridad y protección del usuario. Y esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos a nuestros profesores que nos ayudaron en este proyecto, además al laboratorio, a la coordinación de física biomédica y por brindarnos las herramientas para realizar este trabajo, y a nuestra compañera Valentina por brindarnos la tarjeta de desarrollo máxima. Muchas gracias.